Bueno, vamos a sentarnos ya, por favor. Ya comieron. Bien, vamos a comenzar. La idea es que todos puedan participar y aportar algo y vamos a usar mucho la imaginación. Todos han leído Génesis 1, 2 y 3 cuando Dios crea al hombre, ¿verdad? Sabemos que Dios crea al hombre y ahí está, ¿no? Dios pone al hombre. Ahora, ¿cómo se imaginan que el hombre vivía en el huerto antes de comer del fruto que no debía comer? Del fruto del árbol que no debía comer. ¿Cómo era la vida en el huerto? O sea, nos imaginamos si él tenía casa, yo qué sé. Sí, ¿cómo creen que él vivía? Pasaban, no sé, la yegüita y se montaba en la yegüita y iba a recordar el... Yo qué sé, sí, claro, del hombre. Pues yo creo que las bestias no se comían entre ellos, ¿no? O sea, no era como que, ay, uno se tiene que esconder. Claro, él era vegetariano además. Exacto, era Ahora, vegetariano. no porque él dijera, uy, voy a amar los animales, sino porque no necesitaba comer carne. Exacto. O sea, piense en nosotros. Nosotros nacemos, ¿cierto? Y nacemos en una familia y esa familia tiene unas costumbres, una cultura, y de repente desarrollamos gustos y preferencias que quizás no los desarrollamos nosotros, sino que los heredamos. Entonces, si nacimos en una familia eh, vegana, pues posiblemente digamos, no, nosotros no comemos carne. Si nacimos en la costa, pues nos gusta todo lo que es los fritos, la yuca, todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, nacimos en un lugar donde heredamos una cultura de una familia. Entonces nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos nos heredaron una cultura, una forma de ser. Ahora, la palabra cultura viene de culto y culto tiene que ver con una semilla que se desarrolla hasta que da fruto. ¿Listo? Entonces, Adán era un hombre que cuando fue creado, la cultura que él heredó era la de Dios. Dios crea a Adán y Adán no conocía nada más que no fuera Dios y lo que Dios había creado. Es decir, si le preguntáramos a Adán recién creado, y bueno, ¿qué estás haciendo acá? Entonces él diría lo que Dios le dice que tiene que hacer. Ya, entonces ahí están en el huerto y lo único que para Adán es la realidad es lo que Dios le habló. Dios le habló a Adán y esas palabras que Dios le habla a Adán crean en Adán una forma de ver su entorno y eso hace que él se relacione con el entorno de una forma específica y no de otra manera. ¿Listo? Entonces, hay un versículo en Hebreos, amor, si tú me ayudas ahí buscando los versículos, Dale. que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6, si no estoy mal. No lo apunten porque no estoy seguro si es ese, pero creo que es Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Listo? Entonces Dios, Hebreos 11:6, listo. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Listo. Dios tiene fe. La fe existe porque Dios la creó. Entonces cuando Dios se relaciona con Adán, lo primero que le es impartido a Adán es fe. Adán está en el huerto y Adán, voy a decirlo de esta manera, no razona, él cree. Él ve el árbol y él no razona. Él ve el león y él no razona. Él está creyendo. Ahora, hemos crecido en una cultura donde se cree, donde se piensa que el creer es algo eh, aguado, que no tiene solidez. Bueno, yo creo que va a llover. Bueno, ¿estás seguro? Y no sé, ¿no? Entonces el creer lo tenemos más hacia el lado de la duda, de la incertidumbre que de la certeza. Pero en Dios la fe es certeza. Dios crea al hombre y el hombre comienza a relacionarse con todo su ambiente por fe. O sea, no quiero decir con esto que Adán andaba en el ambiente como que,
ay, no, que yo creo que esto es un árbol. No, él tenía la certeza que era un árbol, pero la forma en que él se relacionaba con su entorno era la fe. Era la fe. Dios hace al hombre de la tierra. Recuerda, no dice que él toma tierra y él hace al hombre de la tierra. Asumimos que si Dios hace al hombre de la tierra, entonces pues Dios, no sé, tiene sus manitas, ¿no? Y empezó a moldear el hombre, hizo el hombre y de repente le sopla aquí en la nariz y cuando le sopla hay creo que es un cuento donde cuando muestran que Dios le sopla, el hombre, esos dos huequitos se le abren y se empieza a formar todo su sistema por dentro porque el soplo de Dios entra y como que le comienza a dar cierta forma. Exacto, el hombre, Dios sopla en el hombre, Dios hace al hombre de la tierra y estamos hablando de las semillas y lo más importante para que una semilla dé fruto es que esté en la tierra correcta. Si yo voy a sembrar papa en tierra caliente, pues te vas a quedar esperando que te salga la papa y no te va a salir la papa, que necesita tierra fría y una tierra específica, con un pH específico, con unas formas, con cosas específicas. Dios crea al hombre de la tierra, por lo tanto el hombre es tierra, nosotros somos tierra. En nosotros las cosas van a dar fruto. Ahora, una cosa es que ese fruto sean espinas, ya vamos a ver qué es eso, y otra cosa es que sean los frutos que Dios ha puesto en nosotros. O sea, nosotros como seres que son tierra, porque fuimos formados de la tierra, tenemos la capacidad de dar fruto. Sea el fruto que sea limones, ácidos, ¿no? Sea ajíes, picantes, o sea una pitaya dulce y llena de más semillas. El hombre entonces está en el huerto, él todo lo que ve en el huerto lo procesa por la fe. Hay una imagen que se me viene y es que... Ponte el micrófono. Claro, estamos grabando. ¿Ya? Ahí. Que hay una imagen que se me viene de lo que se está hablando y es, yo creo que Adán no hacía la separación entre lo que era visible, o sea, algo físico, y lo que era espiritual. Yo creo que para él todo lo podía tocar, todo lo podía, sí, como que no había esa separación que lastimosamente a veces nosotros peleamos por eso, ¿no? Como que este es el mundo natural y el mundo espiritual, como que esa separación no estaba. Entonces creo que mucho de la perfección de la fe es que esa separación se quite y que tanto lo visible como lo invisible tome una forma, ¿sí? Que sea igual de importante, ¿sí? No es como que yo voy a juzgar cosas de acuerdo a lo que estoy viendo y de acuerdo a lo que después veo en el espíritu, como que si hubiera que hacer una doble vida o un doble salto para hacer o pensar o algo, sino que Adán todo estaba reunido ahí, ¿sí? O sea, para él, digamos que el ángel era lo mismo que un animal, ¿sí? Como que tenía una relación tan cercana con ambos, no quiero decir mundos, sino con ambas naturalezas, era solo una. Entonces pienso que una de las características de Adán era eso, que su fe le permitía que no hubiera esa separación entre la naturaleza espiritual y la naturaleza física. Uh-huh. Entonces está el hombre en el huerto, sale todos los días, Dios se encuentra con él todos los días, es amigo del león, es amigo del leopardo, ¿no? Él es amiguito de todos los animales. De repente, un día aparece la serpiente y la serpiente comienza a introducir una idea. Las ideas son semillas, ¿no? Yo no sé si ustedes han visto esa película, es súper vieja, ya es vieja, ¿no? Porque en mis tiempos era reciente. Origen, que era con Leonardo DiCaprio, que sueñan y ellos se meten en los sueños de las personas. Ahora, ellos los contratan para que se metan en el sueño de alguien y siembren una idea. O sea, ese es el tema de la película. Ellos los contratan para que entren en el momento en que alguien está soñando, entren en el sueño de él a capas muy profundas y siembren una idea. Tienen que ir allá a sembrar una idea. Creo que el tema era que querían que él vendiera, que la persona con la que van a sembrar la idea, que pueda vender su empresa o algo así era el tema de la idea. No recuerdo bien ahora,
Pero por ahí va el tema. Entonces, las ideas son semillas que se van a desarrollar. Entonces, si tenemos un niño, por ejemplo, que está en una casa inestable, de repente se mudan cada 2, 3 meses, cada 5 meses, tiene muchos cambios. Hoy el carro es azul, mañana es blanco. eh, Son ideas de inestabilidad que se van a ir formando en ellos. Hay, por ejemplo, una idea que se ha plantado en nuestra sociedad. Las matemáticas son difíciles y aburridas. Y eso, desde niño, a veces el niño lo escucha del primo, lo escucha de aquí y de allá, termina creyendo eso y al punto que cuando se enfrenta a la matemática no es capaz de resolverlo, no porque no pueda, porque tiene la capacidad de hacerlo, sino porque tiene una idea incorrecta. O sea, las ideas van a desarrollar en nosotros fe y la fe va a permitirnos relacionarnos con el ambiente. Entonces, un niño con la idea incorrecta, por ejemplo, de las matemáticas, se va a relacionar con las matemáticas de acuerdo a la idea que tiene. Yo escuché que mis primos decían, qué pereza los números. Y ya cuando veo un número, uy, qué pereza los números. Pero es que si ni siquiera los conoces, no, pero no, qué pereza los números. Igual pasa con la comida. A veces no me gusta, y la has probado. No, la idea está comenzando a moldear la forma en que se relaciona con el ambiente. Entonces, Génesis capítulo 3. Hasta ahí, todo claro, ¿hay preguntas? Yo quería hacerte una pregunta. Sí. Cuando tú dices que Adán tenía toda la cultura del padre, ¿en qué momento Adán perdió toda la cultura? Porque tendría que haberse desarrollado. Para allá vamos. Génesis capítulo 3. Voy a leerlo desde el versículo 1. Y dice, pero la serpiente era astuta más que todo animal salvaje que Adonai Elohim había hecho. Y dijo la serpiente a la mujer, entonces Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del paraíso. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del paraíso podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del paraíso, Elohim ha dicho, no comáis de él ni lo toquéis, para que no muráis. Pero la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Pues sabe Elohim que el día que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Elohim, conocedores del bien y del mal. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y deseable para adquirir conocimiento. Y tomó su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella. Y él comió. Y les fueron abiertos completamente los ojos a ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para sí mismos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, un día aparece la serpiente que habla, ¿cierto? La serpiente habla, ahí dice que habla. Asumimos que hablaban con los animales, bueno, al menos con la serpiente hablaron, si no era con todos, al menos con la serpiente sí. Y la serpiente comienza a hablar con la mujer y le planta una idea. ¿Qué idea le planta la serpiente a la mujer? Que puede comer del fruto, que no hay problema, usted va a ser igual a Dios. Vea, no hay problema, coma el fruto, no hay ningún problema que usted coma del fruto. ¿Listo? Ahora, la mujer, ¿cómo decide comer del fruto? Sí, pero además de que la serpiente le cambia la idea, la mujer comienza a ver el fruto distinto. Háganse esta idea. Está el huerto gigantesco. Ahí está el huerto, ¿no? Todos los días se levantan Adán y Eva y caminan por el huerto, comen mango, comen papaya, comen mango, cogen de todos los frutos que hay en el huerto. Y todos los días posiblemente pasaban alrededor
del fruto del bien y del mal que Dios le ha dicho que no comiera. Pasaban al lado de ese fruto. Y ni, o sea, como que ni les apetecía, no les provocaba nada el fruto, hasta que la serpiente habla con la mujer. Miren, es la voz de la serpiente la que hace que la mujer comience a ver el fruto distinto. O sea, ¿no les ha pasado que de repente hay una persona, ¿no? Y uno le pasa y da, y hasta que se acerca a alguien, le dice, si supieras lo que me hizo tal persona, ¿no? No, no digas, ¿no? ¿Qué cosas? Y desde ese día vemos a la persona distinta. Ni la conocemos, pero al momento en que escuchamos a esta persona, se nos acerca y nos dice algo, ay, no, ¿quién la ve, no? Y no parece. Y desde ese momento decimos, uy, o sea, ya cuando ya la notamos cuando aparece, antes quizás pasaba desapercibido, cuando pasaba a nosotros, nos dimos cuenta que pasó, pero desde ese momento ya como que comienza a aparecer y comenzamos a mirarla de una forma distinta. ¿Listo? Esto mismo le pasó a la mujer. La serpiente plantó una idea que cambió totalmente la forma en que ella veía las cosas. Ahora, hasta antes de hablar con la serpiente, lo único que la mujer conocía era lo que Dios le había dicho. La mujer no conocía más. El hombre y la mujer no conocían más. Solo conocían lo que Dios había hablado. Cuando aparece la serpiente, aparece la posibilidad de que la mujer piense algo diferente a lo que Dios habló. Hasta que no aparece la serpiente, lo único que el hombre y la mujer conoce, el hombre conoce la voz de su mujer y la voz de Dios. Cuando aparece la serpiente, ya conoce la voz de la serpiente, la voz de Dios y la voz de su mujer. Es decir, para Adán, la única verdad era lo que Dios había hablado, hasta que la serpiente aparece y habla. Porque la serpiente trae la posibilidad de pensar diferente a Dios. Hasta que aparece la serpiente, el hombre piensa igual a Dios. ¿Por qué? Porque solo conoce lo que Dios le ha dicho. Vas a hacer esto, vas a hacer esto. Solo conoce lo que Dios ha hablado. Cuando la serpiente habla, ellos ya comienzan a creer que pueden pensar otra cosa diferente a lo que Dios habló. Sabemos que el hombre cae y el hecho de que el hombre caiga, ciertamente ese momento en que habla con la serpiente es cuando el hombre pierde la cultura de Dios y comienza a desarrollar su propia cultura. El hombre tenía la cultura de Dios hasta que come del fruto. Acompáñame a Génesis 5. Y vamos a leer desde el versículo 1. Dice, esta es la escritura de la genealogía del hombre. El día que Elohim creó al hombre, lo hizo a imagen de Elohim. Dios hace al hombre a imagen de Dios. ¿Listo? Macho y hembra los creó, versículo 2, los bendijo y los llamó Adán el día que fueron creados. Adán significa humanidad, hombre. Es decir, él crea al hombre y la mujer, pues él los llama, vamos a decirlo así, raza humana. ¿Listo? Versículo 3. Y había vivido Adán 130 años cuando engendró a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Mire, en el versículo 1 dice que Dios los creó a su imagen y semejanza. En el versículo 3 dice que el hombre engendra a su propia imagen. Es decir, el hombre engendra a su propia imagen. Ahora, si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, la imagen con la que Adán tenía que haber procreado a sus hijos, era la imagen que él tiene, es decir, la imagen de Dios. Si yo tengo la imagen de Dios, lo que yo creé va a tener la imagen de Dios. Pero como el hombre cae, al momento en que cae, el hombre comienza a reproducir la imagen corrompida que él tiene
en sus generaciones. Mire, la semilla se comienza a regar, comienza a pasar, comienza a avanzar de generación en generación en generación, porque el hombre está reproduciendo y pasando la semilla incorrecta. ¿Cuál es esa semilla? Cuando Eva mira el árbol prohibido y come del árbol, la forma en que ella lo hace no es por fe, ella lo hace por la razón. Y bueno, no se ve tan mal, ¿no? Se ve apetecible. Me parece que la serpiente tiene razón. Pues comamos del fruto, ¿no? O sea, tiene sentido, tiene lógica, tiene coherencia. Vamos a comer del fruto. Dios nos ha llamado a que nuestra vida sea enteramente por fe. Y no que pensar esté mal. Pero no hay manera de alcanzar lo que Dios tiene preparado para nosotros si no es por fe. O sea, la única manera de alcanzar lo que Dios ha preparado para nosotros es por medio de la fe. La razón no nos va a servir. Porque la razón es, a ver, el pensar es más como una acción introspectiva donde yo comienzo a examinarme a mí mismo, me doy cuenta de mis errores, me doy cuenta de lo que tengo que cambiar, me doy cuenta que quizás mi vida no está yendo para ningún lado, pero no voy hacia ningún lado. O sea, ese ejercicio introspectivo no me lleva a ninguna parte. La fe nos permite alcanzar la realidad del cielo y traerla a la tierra. Entonces, ¿cómo es la fe? La fe es como una pinza que me permite entrar a las realidades de lo que Dios está hablando y con esa pinza que es la fe lo tomo y lo bajo. Ahora, ¿por qué necesito de una pinza? Porque lo que Dios me está hablando necesita de esa pinza, porque hagan de cuenta que está tan caliente que si lo cojo con mis manos, la razón me quemo. O sea que, perdón, o sea que toda la vida no se puede razonar nada, sino que todo tiene que ser perfecto. Ya vamos a avanzar. Cuando hablamos de fe es que lo debo de creer. ¿Listo? Ahora, se ha malentendido de que crea ciegamente, ¿no? Ahí está. Sin embargo, la fe no es algo estático. La fe es algo que se mueve. Hebreos 11:3. Vamos a Hebreos 11:3 para tener ahí. 11:3. Pongan atención a lo que dice ahí en Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Lo leo. Dice, por fe entendemos que los siglos fueron restaurados con un dicho de Dios, para que las cosas que no se están viendo lleguen a ser visibles. Por fe entendemos. El hombre tiene dos maneras de entender y comprender algo: por fe o por la razón. La razón entendemos el ejercicio analítico, ¿no? Voy a sentarme a pensarlo. Sí, bueno, ¿cómo resuelvo este problema de matemáticas? ¿Cómo resuelvo algún acertijo que esté enfrente? Y igual, a ver, creo que para explicar un poquito mejor,
La razón es eso caído que viene en ausencia de la fe, ¿sí? Entonces, siempre el hombre separado de Dios va a intentar solucionar una vida, ¿sí? Entonces vemos que la gente dentro de la separación de Dios ha creado métodos para sobrevivir, si me hago entender, a lo largo de las décadas y eso es cosas tanto que se pueden palpar como cosas que no se pueden palpar. La razón es una de ellas, sí, la razón es aquello que es esa ausencia de fe, sí. Entonces, por ejemplo, en el momento en que Adán no había caído, él no sabía qué era la razón. ¿Por qué? Porque la razón es la consecuencia de que la fe se haya quitado. Ahora, digamos, ay, no, pero es que yo conozco gente que cree, ¿no? Pero es que una cosa es creer y otra cosa es la fe que viene de Dios, ¿sí? Esa es la que nos ha llamado el Padre, es esa naturaleza de Él, ¿sí? Entonces, el hombre ha producido su propia naturaleza y de ahí viene la razón, del entender, del palpar, ¿sí? Pero según el diseño de Dios en Cristo que Él nos creó, Él nos crea es con la fe y la fe es la que nos permite entender, no la razón, la fe. Entonces, como para hacer esa separación, si bien no me sea yo no puedo razonar porque ojos del diablo. No, es como volver al diseño correcto, ¿sí? Y es como que lo que decía Dani, ay, es que voy a creer a ciegas. No, o sea, hay un entendimiento que, pues, no sé si Dani lo va a hablar más adelante, pero es esa revelación. Creo que todos en algún momento tenemos la revelación de algo, ¿sí? Que viene por parte del Señor. No nos sentó a explicarnos con un cuadernito, sino que de un momento a otro yo me sumé y sé que lo entiendo, ¿sí? A veces hay cosas en Dios que vivimos que se nos hace difícil incluso explicarlas a alguien, pero es como que uno mismo sabe qué, ¿sí? Como, ay, es que no sé cómo explicarle. O por ejemplo, como cuando uno, ay, ¿yo cómo escucho a Dios? Esa es una pregunta tan difícil de responder porque es algo tan personal, que es tan revelado, que no hay una razón que pueda realmente explicarlo, ¿sí? Entonces, por eso la fe es algo que es tan personal, que viene tan de Dios y que nos hace entender. Entonces, pienso que de cierta forma hay muchas cosas que dentro de esa naturaleza caída aún incluso tenemos nosotros que tenemos que quitarlos. Una vez Dani dijo algo que a mí me gustó mucho y es, uno puede no mentir porque le enseñaron sus papás o porque la naturaleza de Cristo entró a mi vida y no hay mentira en mí. Entonces, la primera es esa herencia de Adán que aprende porque para no mentir, pues, a ver, es una naturaleza que me ayudaba, por ejemplo, a tener negocios, ¿sí? A tener una familia, sí, era como un valor de la sociedad, pero no necesariamente era porque venía de Cristo, ¿sí? Entonces es como que hay toda una naturaleza que se desarrolló desde Adán que a veces está imitando, es como esa luz falsa, ¿no? Esa luz falsa que está imitando, pero que en realidad hay un diseño verdadero en Cristo y que en este caso es la fe. Por completar un poco lo que les decía Dani, la fe es diferente a creer porque las creencias cambian de acuerdo a cómo nos sentimos, de acuerdo a lo que está pasando, de acuerdo al día a día. Nuestras creencias van a cambiar en el día a día. La fe no cambia. La fe es inmutable. La fe es inamovible. Entonces, conocemos gente que creen hoy cosas porque les conviene y porque tienen un beneficio de eso, pero mañana van a cambiar su creencia porque ya no obtienen nada de eso. Creer y tener fe no es lo mismo. La fe no cambia, las creencias cambian. Las creencias cambian. Aún el caso, digamos, más uno ve a los políticos. ¿Con cuál creencia, ideología se van a casar? Bueno, con la que esté ganando, ¿no? Nadie quiere estar del lado perdedor. Entonces, hoy, yo qué sé, está en un partido, después en otro, después en otro. Y no hay lío. ¿Por qué? Porque las creencias pueden cambiar sin problema. El hombre tiene dos formas de entender la realidad. O la entiende por la razón o la entiende por la fe.
Ambos son caminos que nos van a llevar a entender. La razón es un camino que nos lleva a entender. La fe también es un camino que nos lleva a entender. Pero hemos pensado que la fe es esa, digamos, una creencia ciega. Pues en realidad por la fe entendemos, y lo acabamos de leer en Hebreos 11:3. Por fe entendemos. Ahora, ¿cómo funciona la fe? Gaby, préstame una naranja o una granadilla. Listo. Esto es el mundo exterior que nos rodea, ¿ya? De repente nacimos y nos encontramos con una granadilla enfrente. Esta es la granadilla, ¿no? Ahora, yo esta granadilla la puedo entender por la razón. ¿Qué hago entonces? Se cayó la granadilla. Listo. Aquí está, bueno, aquí está. No se partió. Bien. Veo la granadilla y al momento en que yo veo la granadilla, hay un proceso cognitivo que busca emparejar esto con algo que ya conozco. Ah, ¿qué se me parece? Y bueno. Y si no conozco algo, ¿qué va a ser la razón? Como no tengo una imagen o un conocimiento previo almacenado que me permita acercarme a esta realidad, lo que voy a hacer inmediatamente es buscar información de tercera mano. Voy, mamá, no, los niños. Mamá, ¿qué es esto? Ah, es una granadilla, mire. Y la destapa y cómela, ¿ya? Ahí está. Ah, granadilla. En ese momento esa información se almacena. Y cuando vuelvo a ver una granadilla, ahí va a actuar la parte cognitiva. Es decir, voy a verlo, tengo un registro almacenado y de una lo emparejo. Granadilla. Y si llego a ver algo parecido a una granadilla que no lo sea, ¿qué vamos a decir? Parece una granadilla, ¿no? No, pero entonces, ¿cómo se llama este parecido a la granadilla? Se llama así. Ya, es parecido a la granadilla. Constantemente la razón y los procesos cognitivos lo que van a hacer es tratar de emparejar con el conocimiento que ya tenemos. ¿Listo? Ahora, la fe no hace eso. La fe no pasa por lo cognitivo. La fe ve la granadilla y se la come. ¿Y cómo? O sea, no sabes qué granadilla, ¿cómo te la? La fe se la come. La fe toma y listo, se apropia. La razón es lenta. Tengo que entenderlo. A ver, ¿me como la cáscara o no? La fe coge, la cáscara no es. Ok, listo. Pasemos a lo de adentro. Lo blanquito y bueno, puede que sí, puede que no. Lo otro. La razón necesita entender para poder relacionarse con esto. La fe no necesita el proceso cognitivo. La fe prueba. Por eso es tan importante la revelación de Cristo de forma personal, ¿sí? Porque, por ejemplo, por más que yo haya tenido esa fe, ¿no? Esa experiencia que está dentro de mí, yo no se la puedo dar a alguien, por más que quisiera. Por eso a veces tenemos que orar por nuestros familiares para que lleguen al Señor. Porque así como Dani pone el ejemplo, mi mamá me puede decir qué es la granadilla, pero en la fe no puede ocurrir eso. En la fe es algo tan personal, o que te la comes o ya no puedes hacer nada, ¿sí? Entonces esa es una de las diferencias entre la razón o la lógica y la fe. La fe es personal. En la razón tú puedes compartir, ¿sí? En la fe no. Pero aunque fe que, por ejemplo, Cristo nos comparte su fe, pero es porque como que Él mismo Él es la fe misma, ¿sí? Pero digamos que yo le puedo compartir fe a alguien cuando le hablo y le cuento un milagro, por ejemplo. Yo, no, mira, me pasó esto, entonces la persona, sí, pero ¿qué es lo que está pasando si fuera una imagen en el espíritu? Es como que del fruto que yo comí se lo di a él, ¿sí? Entonces él está probando su propia fruta, ¿sí? Pero no es como la razón que como que hay un sinsabor todavía, ¿sí? Como que digamos que él no probó la granadilla, simplemente le dieron información de la granadilla. Entonces falta como muchas cosas por llenarse, ¿sí? Por ejemplo, si le preguntan, digamos, ¿quiénes han ido a Cancún? ¿Ninguno? Bueno, me sirve el ejemplo, a Cancún, que es unas playas hermosas, ¿sí? Entonces, los que han escuchado tienen información sobre Cancún, que hay, Jesucristo, Marianita, no vaya a venir, yo los cojo, que es una playa en México, que sí,
tenemos información, pero hay una persona que digamos que llega a este grupo y ya fue, ¿sí? Puede que yo sepa información geográfica incluso más que la persona que fue, ¿sí? Pero ella tiene algo que yo no tengo, la experiencia, ¿sí? Esa es la diferencia entre la fe y la razón. La persona que fue puede decir, mire, el agua es así. ¿Por qué? Pues porque yo la probé, ¿sí? Aunque yo sé y he visto fotos, todavía hay un sinsabor. Hay información, pero falta la sustancia. Esa es la razón. Los que no van y saben, y los de la fe son los que ya han experimentado. Que han probado, exacto. El gran problema de los creyentes es que creen que las escrituras deben tener sentido en lo natural. Entonces usted lee, Josué paró el sol. A ver, se quedó quieto de verdad y lo paró. Entonces, o la tierra dejó de girar, o sea, porque si la tierra deja de girar de acuerdo a la velocidad de rotación de la tierra, pues todos saldrían volando y quedan muertos. O el sol comenzó a girar alrededor de la tierra de tal forma que se sincronizó con la rotación de la tierra y el sol nunca se ocultó. Y bueno, entonces que se paró el sol. No, al momento en que tenemos que entender que las escrituras nos están hablando de la realidad espiritual. Lo material, este plano material es denso. ¿Por qué? Porque se mueve en lo cognitivo. Volvemos, ¿no? Granadilla. Puedes tener la granadilla una semana. Y si estás en la razón, en lo cognitivo, nunca la vas a comer hasta que alguien te explique. Porque no has logrado emparejarla con algo que tú tienes ya guardado en tu cerebro. Entonces, no lo conozco. Tengo que conocerlo primero antes de probarlo. Es más, que ni siquiera sé si se prueba, o sea, ¿qué le hago? Mientras que las escrituras tienen sentido en el plano espiritual. Si yo trato de encajar la escritura en lo natural, van a encontrar, de acuerdo a lo natural, fallas por todo lado. En todo lado van a encontrar fallas, de acuerdo a lo natural. ¿Qué paró el sol? Por allá en Reyes se narra que Dios sana a un rey y le promete algo, y el rey le pide a Dios que le dé una prueba. Y él le dice, bueno, ¿qué quieres? En esos tiempos los relojes eran solares, entonces tenían una especie de brújula en el suelo armada, ¿no? Y el sol alumbraba y la sombra donde daba marcaba la hora del día. Entonces Dios le dice, ¿qué quieres? ¿Que la sombra se aumente o se retroceda? Si se aumentaba es porque el tiempo corrió más rápido, si retrocedía es porque se devolvió el tiempo. Y entonces el rey dice, pues que se aumente muy fácil porque el día está avanzando, ¿no? Entonces, pues, ¿qué lo va a aumentar? Que retroceda. Y él lo hace que retroceda. La única forma que retrocediera era de que el sol echara para atrás. Era la única manera. Y eso ocurrió. Ahora, expliquémoslo en el plano natural. Es tan denso y es tan pesado y tan lento el plano natural que vamos a tardar años en llegar a una explicación, y si no tardamos años nos vamos a frustrar y decir, eso es mentira. Lo natural es denso y es lento. O por ejemplo cuando Jesús camina sobre las aguas. ¿Cómo explicas eso de forma exacto? ¿Cómo lo explicas? ¿Sí? Y es eso, es muy lento. Y se me viene a la mente eso, la capacidad que tenía Adán y que tenemos ahora nosotros por Cristo. De que no había esa separación entre unas ideas, ¿sí?, naturales que lleven a que sea tan lento eso, ¿no? Por ejemplo, y creo que entre más nos despojemos de todas las ideas que han estado desde chiquiticos o incluso desde que estamos en el vientre de nuestras mamás, que heredamos ideas, más fácil va a ser movernos en lo que Cristo está hablando, ¿sí? Porque Cristo siempre habla fuera de este mundo. Si hay una imagen de Cristo, Él siempre está caminando sobre las aguas. Entonces siempre tú estás como, o sea, si estás en este mundo, siempre estás como, ¿cómo está haciendo eso? ¿Sí? Ay, el Señor me dijo esto, pero ¿cómo lo hago? Ese es a veces cuando estamos como tan pegados a esas ideas, a que nos pone lentos, ¿sí? Nos pone, sí, pero una persona que Jesucristo. Yo creo que se alcanzó a oír algo. Una persona que empieza a pegarle, no sé si
sea la frase, pero como que se le pega el paso del Señor. Es una persona que empieza a caminar simplemente con Él encima de las aguas sin pensar cómo está caminando, sin pensar si se le va a hundir un pie, si no, ¿sí? Y si van a ver el proceso cuando el Señor llama a Pedro, no es un proceso lento, él como que ahí está la razón peleándole a Pedro, ¿no? Y si me hundo, ¿no? Y si Él no me coge. Entonces todas esas ideas son pesadas, sí, son pesadas, nos pesan y no nos dejan elevar con facilidad. Entonces creo que algo que debemos pelear mucho es cómo empezar a despojarnos de las ideas que nos han enseñado desde niños. Incluso cuántas de las teorías que hoy conocemos ni siquiera son verdad, ¿sí? Y a veces nos damos vueltas y nos damos vueltas y todo eso a la final es una mentira, ¿sí? Entonces creo que es tan importante que nos volvamos personas livianas porque se han despojado de tantas ideas que nos pesan y que no nos dejan como caminar con facilidad sobre lo ilógico. Entonces, todos los seres humanos almacenamos siempre información de tercera mano. Esa información de tercera mano usualmente se almacena entre los 0 y los 7 años. ¿Listo? Y esa información nos sirve para determinar, para clasificar lo que estamos experimentando. La fe, vuelvo a insistirlo, no pasa por lo que ya tenemos almacenado. La fe no va al plano de lo que conocemos. Todo en la fe pasa instantáneamente porque la fe se mueve más rápido que la luz. Por eso cuando va el centurión romano y le dice al Señor Jesús, mira, tengo un siervo enfermo, ¿sabes? Y él no digas. Pues yo lo sano. Y él dice, pues voy a ir a tu casa a sanarlo. Y dice, no, espérate, no es necesario que vayas. Yo soy alguien bajo autoridad, tú también. Solo di la palabra y ocurre. ¿Por qué ocurre? Porque es fe. Es instantáneo. ¡Pah! Ocurre. Acontece. La fe es algo instantáneo. Algo que está pasando, que pasa. Entonces hay un saber que es más veloz que yo tomarme el tiempo de emparejar la imagen de la granadilla. Hay un entendimiento que es superior que yo pensar, a ver, esto lo conozco o no lo conozco. Espérate, ya me acuerdo. Creo que alguna vez comí granadilla. Y bueno, se me hace. Hay algo que es más rápido. Y piensen, nosotros pensamos rápido, ¿cierto? O sea, en estas alturas que ya pasamos los 25, los 23 años, pensamos rápido. Porque ya vemos la granadilla, esto es una granadilla. ¿Y por qué sabemos que es una granadilla? Porque cuando la vemos, en realidad estamos emparejando esto con las imágenes que ya tenemos almacenadas, con el conocimiento previo. Pero hay un conocimiento, hay un entendimiento que es más veloz que buscar una imagen para emparejar lo identificado. Cuando nos tomamos tiempo para identificar una imagen, una realidad externa, cuando nos tomamos el tiempo de, a ver, ¿con qué conocido, con qué imagen que ya tengo almacenada lo puedo relacionar para a partir de ahí comenzar a desarrollar cómo me relaciono con la realidad? Cuando hacemos ese proceso ya estamos fuera de la fe. O sea que nosotros vivimos casi el 90% en la razón y no en la fe. Porque constantemente una imagen. Viene el bus, el mío, con sus letricas azules que no se ven de día, ¿no? No, ¿cuál es? Y hacemos el esfuerzo por mirarlo, ¿no? Y somos lentos. Es que no sé quién se le ocurrió poner las letras azules. Las amarillas eran mejores. Listo, ahí estamos, ¿no? Razón. ¿Cómo sería en la fe? Yo veo el mío y al instante ya sé cuál es. Así venga sin letras. Eso es la fe, porque es rápido, instante. La fe. La razón. Uy, esperemos que llegue. Señor, disculpe qué ruta, es que no entiendo las letras que dice. ¿Usted para en tal? No. ¿Cuál es? Tal. ¿Cómo sería la fe? Este no me sirve, el que viene allá me sirve. ¿Y cómo lo sabes? Lo sé. Funciona en la fe. No estoy pasando por lo cognitivo. Miren que tengo un entendimiento. Tengo el mismo entendimiento que tengo por la razón. Pero lo tengo más rápido y lo tengo mejor.
En la razón todo es lento. Ahora, ¿nos han enseñado a razonar? Claro que sí. O sea, estamos enseñados a razonar, a funcionar en la razón. La fe vive en el corazón. La razón vive en el cerebro. Por eso es importante que nuestro corazón sea purificado. Porque si mi corazón no está purificado, pues imagínense la fe que vamos a tener. Vamos a entender las cosas mal. O sea, vamos a tropezar y a tropezar y a tropezar. Y es importante que nuestro corazón, una vez esté purificado, tome la posición de gobierno en nuestra vida. No funciono, no decido haciendo un análisis de costo-beneficio, que me conviene más, espere, yo lo pienso. No, fe, fe. Pero para poder tomar decisiones en fe, yo necesito tener un corazón limpio y purificado que me permita funcionar de acuerdo a los niveles de fe que el Señor nos está llamando a funcionar. Tenemos que ejercitarnos en salir de la parte analítica de nuestro cerebro y entrar a gobernar desde el corazón, desde la fe. Dale. Pensaba ahora que la lógica no puede crear, ¿sí? Ella entiende lo creado. La fe crea. ¿Se acuerdan cuando Jesús le responde, si tú crees, vas a verlo, ¿sí? Solamente cree y lo vas a ver. Entonces pensaba en que la fe puede crear cosas, la lógica no. O sea, la lógica entiende lo creado o busca procesar lo creado, pero la fe está creando. Entonces, por ejemplo, si yo no veo algo, pero lo creo, yo estoy haciendo que eso se vea. Sí, por eso en Hebreos 11 dice, y la fe es la certeza de lo que se espera, ¿sí? Y la convicción de lo que no se ve. Entonces, por ejemplo, con el ejemplo del bus, en las dos escenas lenta, la lenta que es la lógica, ¿no? Ella está trabajando en un plano de lo que ya es creado, de los números que ya asignados que tiene cada bus. ¿Qué hace la fe? Hace que el bus, o sea, el yo creer que es el bus en el que me voy a montar, crea que ese bus sea ese bus. ¿Sí me hago entender? Entonces, digamos, yo necesito algo y estoy creyéndolo. Entonces, el creerlo está creando eso que yo necesito o eso que quiero ver. Por eso dice que es la certeza de. Entonces, la fe está creando. Por eso dice que por fe entendemos que los siglos fueron restaurados con un dicho de Dios y tiene que ver con la voz, ¿sí? Entonces, la fe está creando, siempre va a crear algo. La lógica no puede crear. La lógica, desde lo que ya es, pues empieza todo un proceso relento de asimilarlo, de mirarlo, pero no en el ay, Jesucristo. En el momento en que yo creo algo, yo mismo lo puedo crear. Entonces Dios diseñó al hombre para que funcione por fe. O sea, tenemos la capacidad de salir de lo cognitivo y entrar en la dimensión de la fe. Sea por la razón, sea por la fe, vamos a entender. Pero por la razón nos vamos a tomar mucho más tiempo en entender. Mucha gente dice, bueno, yo estoy estudiando la vida de Cristo a ver si creo en Él. Bueno, pues quizás por allá algún día se convierta. Pero no es mejor que te conviertas ya. O sea, ¿por qué no crees y ya? O sea, ¿por qué no crees, por qué no tienes fe y ya, no? Y tomas todo el tiempo, bueno, voy a leer los estudios arqueológicos y en verdad, a ver, Jesús como hombre existió, pero realmente, de ahí a que yo saber que sí, te estás tomando mucho tiempo, vas muy lento. Necesitas fe, tómalo. Y si me engañan, no nos van a engañar. O sea, ¿ustedes creen que Dios es tan malo que nos va a dejar que nos engañen? Y bendito Dios, si nos engañan es porque nos está trabajando y nos está ejercitando. ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros? Desarrollar nuestra fe. Ahora, ¿cómo se desarrolla la fe? Dándonos de cueces con la realidad física. Porque la fe viene a romper lo físico. La fe viene a sacarnos
de la influencia de lo terrenal, de lo que es lento, de la razón, a introducirnos en lo veloz, en la fe. Para eso Dios nos entrena. Entonces, ¿cómo Dios entrena nuestra fe? Nos coge a nosotros, nos pone en un yunquecito que es la realidad, y Él toma un martillo y nos da con el yunque. Hasta que tomemos la forma de fe. Que salgamos de la forma de la razón y entremos a la forma de la fe. ¿Por qué? Porque no hay manera de alcanzar lo que Dios tiene para nosotros si no es por fe. O sea, no hay otra manera. En el mundo, ¿cómo alcanzamos las cosas? Por razón. ¿Cuánto dura una carrera? 5 años, 6 años, los de medicina 8 o 10, yo qué sé, ¿no? Y cuando en realidad, no estoy diciendo que estudiar sea malo, pero estoy colocando 5 años en una carrera, estudiando, usando la razón, y de repente aparece alguien que en fe, se conoce el cuerpo como la palma de su mano, te ubica la enfermedad. ¿Y dónde estudiaste? Y no, pues mira, me puse a orar. El Señor me comenzó a revelar cosas, comencé a preguntarle al Señor, y no estuve 5 años en una carrera, que no está mal estudiar, pero el mundo funciona en la razón. El mundo nos va a enseñar y nos va a adiestrar que la única forma de alcanzar algo es por medio de la razón. Y es lento, costoso y pesado. ¿Qué demanda la fe de nosotros? La fe va a romper nuestros límites. La fe no nos va a dejar como estamos. La fe nos va a desafiar. La fe va a desafiar nuestros conceptos físicos. La fe va a desafiar, Dios nos va a desafiar a que creamos cosas que decimos, y no, pues es que, ¿quién cree eso? Bueno, pues nos toca a nosotros creerlo, ¿no? Porque no hay nadie más que lo crea. Pero en esos momentos se desarrolla la fe. En esos momentos es que la fe se desarrolla. Ahora, pensemos en Abraham. Dice en Hebreos que él creyó en esperanza contra esperanza. Piensa en eso. ¿Cuántas veces Abraham trató de tener a Isaac? Un montón. Y Abraham se desanimaba y él volvía a creer y la esperanza volvía a su corazón y volvía a todos a tomar la fe, la pinza que es la fe, y tomaba la promesa de Dios y decía, esta vez sí la voy a establecer. Y otra vez la jalaba y no se establecía, se desanimaba, volvía a creer, tomaba la pinza y ahora sí, y otra vez le hacía hasta que le hizo. Ahora, ¿a qué le apuesta el diablo con nosotros? A que dejemos de insistir. Eso es creer en esperanza contra esperanza. Que nunca dejamos de insistir. Nunca dejamos de invertir, nunca dejamos de darnos hasta ver las promesas del Señor cumplidas. Hasta ver el fruto dando a luz. Al fin salió la uvita. Es solo una ahí, para que no sabes cuánto me costó dar, cuánto me tocó. O sea, el diablo está apostando a que nos cansemos. Ya me cansé, ¿no? ¿Yo para qué le sigo haciendo? ¿Yo para qué le sigo dando? Sino desde que empecé a orar, hasta en el trabajo ya no, ya era querido en el trabajo, ya no me, el vecino ya me echa cosas el vecino, nos llevamos tan bien antes. Está apostando a que nos cansemos. El diablo apuesta a que nos cansemos. Hay una imagen que veía en la oración, pero creo que hasta ahora la puedo entender. Y era, el Señor me mostraba mucho a Eliseo. ¿Se acuerdan de Eliseo? Y creo que Eliseo es esa viva imagen de lo que es alcanzar por no desistir, ¿sí? Incluso aunque fuera algo que realmente, era su autoridad quien le decía que no podía seguirlo. Pero aún así él desafía esa voz, no porque se esté revelando, sino porque era tanta el hambre que tenía y como esa fureza que tenía en él para alcanzar algo que supera las voces que lo quieren posicionar en un nivel menos, ¿sí? Entonces, de pronto para Juan, que de pronto no ha leído eso está, mi amor, lo de Eliseo, ¿sabes dónde está? Creo que está en Reyes. Te lo voy a pasar para que lo puedas leer. Pero es muy impresionante, la imagen de Eliseo y creo que eso es a lo que Dios también nos está llamando en este tiempo. A pelear hasta que lo alcancemos. O sea, ni siquiera hay, no, pues voy a pelear hasta que pase esto. No, es hasta alcanzar exactamente
lo que el Señor nos ha dicho o lo que hemos visto por parte del Señor o cualquier cosa que nos propongamos es con cuánto voy a pelear, ¿no? Y que a Eliseo se le pusieron mil cosas también delante, ¿no? Que si se lee la historia se va a ver que no fue como que hay el intenso, ¿no? Él también me imagino que hubo muchas cosas que tuvo que, entidades que ponerse, bueno, muchas cosas, pero es ese Eliseo que se llena de fureza para pelear y alcanzar contra viento y marea lo que él ya había propuesto en su corazón. Yo pienso que es que Eliseo sabía que iba a coger esa doble porción. Y yo pienso que con esa certeza o con esa fe que ya tenía él, que ya había visto eso, pues no iba a desistir, o sea, porque es que él no desiste, o sea, es una cosa que uno diría, sí, el intenso, pero no, yo pienso que él sabía que eso iba a ser para él la realidad. Eso fue lo que lo mantuvo. La fe se entrena con lo imposible. La fe se entrena con lo imposible. Porque lo que es posible, pues no requiere fe. Claro. ¿A quién requiere fe para ir de aquí al mío? No, pues ninguno, porque pues, ya saben cómo llegar al mío. No requiere fe lo posible, lo imposible va a demandar de nosotros fe. Ahora, tenemos que dejar de ver la imposibilidad como si Dios nos rechazara. Porque hemos visto muchas veces y vez tras vez la realidad negarse a lo que queremos conquistar. Quiero alcanzar esto y no lo alcanzo. El Señor me habló de esto, pero no lo alcanzo. Ya llevo 7 veces, lo he intentado, he golpeado muchas veces. Y ciertamente esto que puede golpear nuestra fe, pues en realidad lo que está haciendo es templarla, tensarla, afinarla. Para que nos levantemos, un hijo de Dios tiene que aprender a nunca cansarse. El Señor me dijo que mis hijos van a llegar, pues le doy hasta que le doy. Entonces, me muero orando, me muero intercediendo por ellos, pero no lo voy a dejar de hacer. Abraham quizás un día, él pensó, bueno, quizás no va a pasar nada, ¿no? Llevo ya 10 años intentando que Sara quede en embarazo y no queda. Pero cada vez Dios lo levantaba y él volvía a intentarle y volvía a intentarle. Y si Abraham pudo intentar casi 30, 35, 40 años, que naciera su hijo, casi 50 años, que naciera su hijo, nosotros podemos darle las veces que sea necesario hasta que nuestra fe se forme y llegue al carácter de Cristo y dé a luz lo que tiene que dar a luz. Mucho por lo que hemos luchado es de Dios, pero quizás la forma en que lo hemos hecho no es de Dios. Entonces hemos salido como Moisés con la espada a matar al egipcio cuando vemos que maltrató. Cuando está ahí, Dios llamó a Moisés a que él liberara al pueblo. Y Moisés tenía eso en su sangre. Él crece en el seno del faraón, criado por la hija de faraón. O sea que Moisés era pues un egipcio, ¿no? Pero cuando él ve a un egipcio maltratando a un judío, él le puede la ira, agarra la espada y se va y mata al egipcio. Ahora, ¿Dios lo llamó a que liberara de la esclavitud al pueblo? Claro que sí. ¿Era con la espada? Claro que no. Entonces, Moisés estaba haciendo lo que Dios quería que Moisés hiciera, pero de la forma incorrecta. Voy a liberar al pueblo, voy a matar a todos los... No, espérate, Moisés, o sea, no lo sé. Vos no los vas a matar. Ni es con espada, ni es con acá. Por eso Moisés pasa un proceso de formación donde Dios le enseña a la forma de él. Entonces las promesas de Dios nunca se van a quitar. Si Dios nos ha llamado a que demos un fruto, nunca va a cambiar eso. Pero debemos es mirar, bueno, quizás la forma en que le estoy haciendo, tratando de alcanzar lo que el Señor me está llamando a alcanzar en este tiempo, quizás no es. Que Moisés haya salido de Egipto huyendo, como el fugitivo más buscado de Egipto. O sea, piensen, no se busca Moisés. ¿No? Ahí estaban. Y él sale corriendo. ¿Por qué? Mató un soldado egipcio. Que él salga corriendo de esa manera.
no quiere decir que Dios lo ha rechazado. Quiere decir que Dios necesita entrenarlo mejor para que él pueda cumplir el propósito por el cual Dios lo diseñó. La mentalidad mágica nos ha hecho mucho daño. Pensamos que todo es ya, ¿no? Ay, estoy enfermo, ¿por qué no me ora a ver si se me quita la enfermedad? Bueno, quizás Dios necesita afligirte para que comprendas algo. Hay gente que se sana cuando le oran, hay gente que no. Hay gente que quizás va a vivir toda su vida enferma. Pablo fue alguien que vivió toda su vida enfermo. Pero Pablo entendió por qué estaba enfermo. Porque si Dios no lo enfermaba, don Pablo se perdía. Así que Dios dijo, mira, te voy a dar tanto que de repente te vas a poner muy orgulloso. Así que te voy a poner una señal para que te acordes siempre que todo viene de mí. Te voy a enfermar. Y Pablo era enfermo. Posiblemente era ciego. Puede decir, con grandes letras les escribo. No es porque está bravo Pablo, está escribiendo en mayúscula. No, era porque no podía ver bien y tenía que escribir grande. Si han visto que la mayoría de las cartas de Pablo las escribe alguien y no él, tenía problemas para ver. Ahora, háganse la imagen. Hoy viene Pablo, el apóstol Pablo, a predicar acá a Éfeso. Y entra Pablo de la mano de Timoteo. ¿Cuál es el camino, Timoteo? ¿Ese es Pablo? Sí, el cieguito que necesita que Timoteo le indique cuál es el camino. Sí, claro. El cieguito que necesita que Timoteo le diga, este es el asiento, siéntate. Ah, ok. Y Pablo empieza allá. No, Pablo, la gente está allá. Ah, ok, perdón, está allá la gente. Claro, ese era Pablo. Necesitaba que Timoteo le dijera dónde ir, aunque suelta cosas tremendas, aunque revive un muerto, aunque sana gente, aunque lo pica una serpiente y no se muere, aunque se le extrabe el mar, aunque lo agarran a piedra y no se muere Pablo porque es más duro que quién sabe quién. Necesita que esté Tito o Timoteo ayudándole a andar por el camino porque no puede ver bien. Necesita que alguien le escriba sus cartas porque él no puede ver bien. Y ahí es cuando el Señor se glorifica en su vida. La mejor forma de entender cómo andaban Adán y Eva en el huerto, Adán y la varona en el huerto, es salga aquí y camine con los ojos cerrados. Y no puedo, ¿qué tal que me cojo un carro? Y es cierto, no lo vayan a hacer, ¿no? Pero ellos andaban con los ojos cerrados en el huerto, porque ellos entendían y se relacionaban con la realidad por fe. No necesitaban de sus sentidos físicos para poder entender en dónde estaban. La fe era suficiente para ver. Ahora, ¿por qué estamos hablando de la fe? Si hemos hablado de la semilla y todo esto. Porque para que demos fruto necesitamos fe. La forma en que la tierra, recuerden en Mateo 13 cuando el Señor habla de la tierra, en la parábola del sembrador, dice que la tierra es el corazón. ¿Qué es lo que hace que la semilla comience a dar fruto? La fe. ¿Cómo me enfrento a los enemigos? Con fe. No con la razón, con la fe. ¿Cómo doy fruto? Fe. Necesitas fe. ¿Cómo limpio la tierra, mi corazón, para que dé fruto? Ejercita la fe. Comiencen a identificar en su corazón qué cosas hay que de repente cuando escuchan algo de parte del Señor como que, y no creo, no sé, no sé, no me cuadra. ¿Será mío o será de Dios? ¿Seré yo que me lo estoy imaginando? ¿Será el Señor? Claro. Ahí es donde empieza todo, en el corazón, y el corazón es el lugar donde reside la fe. Si Abraham pudo creer en esperanza contra esperanza, ¿cuánto más no nosotros? ¿Cuánto más? Así que la fe es el primer y el elemento de los más importantes para que la semilla fructifique. Yo me acuerdo cuando me convertí, todos los días leía la Biblia
y nos compramos la concordancia Strong. Y tenía un cuadernito donde tenía puros apuntes. Yo me decía, voy a estudiar Romanos. Así que empezaba a leer Romanos y leí un versículo y lo que yo entendía de ese versículo, pues yo lo apuntaba. Romanos 1 tal, 2 puntos. Aquí Pablo quiere decir esto. Romanos, aquí esto. Y esto, pues en Colosenses también dice esto, porque ya leí ya Colosenses. Ay, aquí, allá. Y tengo el cuaderno lleno de apuntes por todo lado, de cosas que hoy en día se están hablando, pero que en ese tiempo yo en la sencillez y la simpleza de un recién convertido, pues las tenía apuntadas en mi cuaderno. Y no como que, ay, Señor, ven a mí ahora y enséñame. No, yo me sentaba, Señor, voy a leer tu palabra, así que bueno, arranquemos por las cartas de Pablo y empecé a leerlas. Y cuando algo me llamaba la atención, cuadernito, lo escribía y escribía una reflexión acerca de eso que yo estaba leyendo y listo. Y buscaba en los tom palabras en griego, palabras en hebreo. Que no es necesario siempre saber el hebreo y el griego. El Espíritu no necesita del hebreo y del griego para enseñarnos. Ni de un comentario. ¿Qué necesita? Alguien que esté hambriento y dispuesto. Ahí es cuando la semilla va a comenzar a germinar, a dar fruto. La tierra buena es la tierra que no tiene los pedregales, que no tiene ninguna de esas cosas. Cada uno de esos aspectos que sale ahí en la tierra es algo que está en el corazón. Cuando dice el maligno roba la semilla, última noticia, lo tenés viviendo en tu corazón al maligno. Ay, ¿dónde está? Está dentro. Entonces es que lo tenés metido. ¿Qué hacemos? Lo sacamos. Y como metete con el Señor. Veo que tengo este problema. Señor, aquí me meto, ¿no? Profundo en el Señor. Si veo que ya, está orando aquí, nada. Bueno, voy a mis pastores. Bueno, me está pasando esto y realmente pues no sé cómo resolverlo. Pero el Señor nos ha capacitado. Y debemos ejercitar la fe, que es lo único que nos va a permitir alcanzar lo que el Señor ha puesto por delante. Es lo único. No pasa por escuelas, no pasa por... amamos las escuelas, les convocamos a todos a la escuela de aguas y es genial, sí, el entendimiento que viene. Pero si todo ese conocimiento que viene no lo recibimos por fe, lo vamos a perder. Por eso dice la palabra que no se recibe con fe, se pierde. Entonces, es entrar en las dimensiones de la fe. Porque la fe es lo que nos va a permitir, debemos comenzar a ejercitarnos. Quizás no lo alcancemos completamente, pero que nuestros hijos sí lo alcancen, a vivir por fe y no por la razón. Porque quien vive por la razón va despacio, lento. La realidad terrenal es lenta. Estás todo así, no, la copa. Pero ¿cuántas copas hay? Estás ahí, no, es la copa, ya es una copa. Esa es la fe, es la copa. Bebamos de la copa. La razón, pero esa la copa será de vino tinto o vino blanco. El vino estará a la temperatura. Ahí está la razón lenta. La fe simplemente lo toma, lo establece. Amén. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tú quieres añadir algo? Que uno hace mucho mira la fe como un esfuerzo de uno mismo, ¿no? A mí me pasaba mucho eso, ese esforzarme, creer como mucho con eso. Claro, creemos que la fe es esa posición donde, no sé, una suerte de hacer fuerza por creer. Pero aquí hay algo. Dice en Efesios que vosotros habéis sido salvos por fe y no por obras, y esto es don de Dios. O sea que la fe es algo que ya tenemos. ¿Cómo me muevo y me desarrollo en fe? Ahí es donde viene. Nosotros somos fe. Entonces, la fe es lo más natural que nos puede surgir. Ahora, desarrollamos tácticas y estrategias para que nos permitan. ¿Por qué? Porque tenemos mucha información de tercera mano que nos sacan de la fe, nos enseñaron de chiquitos a pensar aquí. Entonces yo comienzo a desarrollar esas estrategias
Entonces, si el Señor me ha dado una promesa, pues yo la pongo aquí enfrente, la pongo en el carro, me monto y me subo. Y cuando comienzo a dudar, o sea, tenemos que aprender a pelear. ¿Quién muere? ¿Quién pierde la batalla? El que se acomoda. Ay, bueno, pues no, yo creo que no. Y me voy acomodando. No, nos enfrentamos a eso. Y si tenemos que irnos al parque, a gritarnos a nosotros mismos, que tenemos que creer, pues nos vamos al parque y nos gritamos. Y no permito que pienses así, no tolero este pensamiento, comenzamos ahí. Pero es esa violencia que nos tiene que ir poco a poco colocando en el lugar en el que Dios nos puso. Fe. Dios nos puso en un lugar de fe. La duda aparece por la razón, porque, ay, ¿será? Ahí las cosas se ponen densas, 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 pesadas. Pero la fe nos ubica en el lugar correcto. Entonces reaccionamos ciertamente ante esas cosas. No nos acomodamos a la duda, sino que nos ubicamos en el lugar correcto y decimos, bueno, si estoy comenzando a dudar, me está costando, pues me pongo a adorar. La adoración es algo que nos refresca y nos llena de fe. No conozco a alguien que haya salido de un tiempo de adoración dudando. Todos salen contentos, emocionados, mejor dicho. Ese día seguramente hasta entregaron la casa y van convencidos que el Señor les va a dar su mejor casa. Y salen a comer a Crepes y dicen, uy, Dios, ¿no? Y, no, y el Señor, pero ya te tengo otra casa. Uf, no, yo voy a hablar, ¿no? Porque así me vuelven las... No, claro, sea la casa, sea cualquier cosa, cualquier decisión que el Señor nos haya llevado a tomar en ese momento, la tomamos porque en ese momento, pues, la fe está como ardiendo. Entonces es cuidar que siempre esté ardiendo. Entonces en ese momento tomamos todas las decisiones de voy a renunciar al trabajo porque Dios me dijo que me salga del trabajo. Y salimos, ¿no? Ay, ya, renunciamos, ¿no? Ya le escribimos al jefe por WhatsApp, vea, no vuelvo más, aquí va a pasarle mi carta de renuncia. Y de repente después, llega la realidad y la razón a tener un peso. Pero ciertamente es importante que las decisiones que tomemos sean nosotros en la plena certidumbre de que es el Señor que nos está llevando a hacerlo. He conocido gente que ha dejado su trabajo y al tiempo vuelve otra vez a su trabajo. ¿Por qué? Porque realmente o Dios no se lo dijo y eso fue algo emocional, o interpretó mal algo. Entonces yo me acuerdo cuando estaba en el Instituto Canción, había un compañero, Diego, que él tocaba el piano y él me contó que él es pastor de jóvenes y que él decidió dejar él trabaja en Carvajal, él decidió dejar su trabajo en Carvajal para dedicarse 100% al ministerio. Y claro, el primer mes con el último sueldo más lo que te dan, ¿no? Todo por renunciar, lo pasás, ya para el segundo, esto está como grueso y complicado. Entonces volvió a Carvajal, venga, ¿por qué no me vuelve a contratar? Sí, hágame el favor y me contrata otra vez. Claro. Entonces, ¿qué pasó? No dime qué pasó, pero si yo sentí de Dios aquí y allá, es que debemos aprender a, uno, la decisión que se toma en fe, y es una idea, digamos, errada. Pensamos que el caminito va a ser limpio, sin piedrecitas y sin estorbos. Entonces, alguien, por ejemplo, que recuerdo me decía una vez, Dios me dice que deje de tomar pastas. Yo, bueno, pues déjalas, pero quiero que sepas que vas a tener dolor. Entonces quiero saber si te vas a aguantar el dolor. Porque si no, pues síguete tomando o sea, las pastas no están malas, ¿no? Pero si tú me dices, Dios me dice que hay que tomar pastas, quiero que sepas que vas a tener dolor porque te vas a dejar de tomar las pastas y vas a tener que aguantarte el dolor para permanecer fiel a lo que Dios te está mandando a decir. Ahora, si no estás preparado para aguantarte el dolor, pues sigue tomando las pastas y no hay ningún problema. Entonces muchas veces las decisiones en fe nos volvemos a lo mismo. La fe se va a desarrollar con lo imposible. Entonces Dios nos llama a estar en fe y eso va a demandar que nosotros generemos atmósferas de adoración, lectura de la palabra, comunión con los hermanos. A veces hablar con los hermanos es muy bueno porque uno escucha que Dios le hizo aquel milagro y me dice, voy por mi milagro, voy por lo mío también. Claro, entonces nos motiva, nos aviva la fe y nos hace meternos con lo que el Señor nos está hablando. ¿Vas a decir algo? Pensaba en,
Pues yo creo que en algún momento todo nos ha pasado, em, porque me acuerdo que una vez yo le decía al Señor, eh, que porque a veces uno recibía cosas y no pasaban, que, o sea, ¿cuál fue el problema? Sí, si fue que no creí, si que recibí mal. Pues son preguntas que yo le hacía al Señor, pero algo que Él me llevaba independientemente de que no me diera la respuesta exactamente, era que uno debe aprender a renovarse en fe. Entonces, digamos, una veces deja que experiencias, digamos, como esas, que de pronto no sucedió algo que yo esperaba del Señor que sucediera. Y eso empieza a crear como una herida, ¿sí? Una herida. Entonces, cada vez que voy a creer, me acuerdo de que no pasó y, uy, debilita mi fe otra vez, ¿verdad? Y como que cada vez se hace más difícil creer y creer y creer. Entonces, algo que el Señor me enseñaba era aprende a renovarte en fe. ¿Sí? Así como yo me renuevo y creo en ustedes, porque imagínense, uno, Señor, ya está la última vez que, sí, vamos. Y ustedes creen que el Señor le hace a uno, ajá, no, yo creo que él es tan sincero que Él vuelve y cree en ti y Él se renueva en creernos cada cosa que nosotros le decimos. Entonces es como también uno debe aprender a renovarse y que si ayer no pasó, listo, hoy es un nuevo día, ¿sí? Hoy puede pasar. Y si no pasa hoy, pues mañana es otro día y puede pasar mañana. Y si no pasó, pues cambiemos de estrategia, ¿sí? O sea, como no darse por vencido en cosas o no quedarse en heridas que tal vez el Señor más adelante nos va a explicar qué fue lo que realmente pasó, pero es siempre confiar en que Él no miente, en que Él es fiel, en que de Él nunca va a salir engaño y sobre todo en que esos episodios que me pasaron no nublen cosas que de pronto Dios sí me quiere entregar, ¿sí? Entonces que cada día decidamos renovarnos en fe, que no aceptemos, digamos, memorias del pasado de fracasos al creer, sino que cada día, bueno, hoy es una nueva fe, ¿sí? Entonces hoy estoy creyendo sin pensar en lo que quedó atrás, ¿sí? Y ese atrás empieza desde ayer, ¿sí? Desde ayer, literal desde ayer. Entonces es así como Él se renueva en creernos a nosotros, pues creo que es también lindo que nosotros podamos renovarnos y no estemos reclamando, Señor, pero es que tú me dijiste, ¿por qué? Entonces es como que también aprendamos a confiar en Él, pero también a renovarnos en amor y creer que listo, así como Él nos da oportunidades, no es que Él se haya equivocado de forma, pero a veces es sano decir, listo, me voy a renovar, no voy a pensar más, no me voy a condenar más con eso que sucedió, sino que voy a renovarme en el creer en Él. Exacto. Y ahí los tiempos de adoración son muy importantes, la comunión, el congregarse es importante. Y más cuando estamos así juntos, ¿no? Porque uno escucha al hermano aquí, ve el jueguito de las, ¿cómo se llama? Las charadas y eso. Y claro, ayuda a la fe, ayuda a la fe, ayuda a la fe. ¿Quién más tiene alguna pregunta?